El primer tema que vamos a ver es la dictadura en Guinea Ecuatorial, ¿ok? Y entonces... ¿Cómo? Dictadura en Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial. ¿Conoces el país de Guinea Ecuatorial? Conozco la Guyana. No lo conozco. No, Guinea no te Ecuatorial. preocupes. Entonces, bueno, te voy a explicar lo que vamos a trabajar. Ajá. Y entonces, en esta ocasión, vamos a jugar a que yo soy el instructor y tú eres el estudiante que va a aprender acerca de este tema, ¿ok? Y entonces, lo que voy a empezar a preguntarte es, ¿sabes lo que son estrategias metacognitivas? ¿Te suena? Me suena. ¿Qué se te ocurre que es? Algo que en alemán se le llama Eselsbrücken, de que algo que ya conoces, que lo juntas con lo nuevo que estás aprendiendo, y entonces eso te ayuda a aprenderlo mejor o más rápido o fortalecer ese nuevo concepto. Es parecido, entonces las estrategias metacognitivas son estrategias que aprendes para aprender mejor. Digamos, ok. Bueno, entonces no es es parecido, lo mismo. Sí. es parecido, pero aprendes a aprender mejor, ¿ok? Entonces, en este momento, a mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿cuáles sientes que han sido las estrategias que a ti te han funcionado mejor para aprender temas? Me refiero a contenidos visuales, auditivos, o leer, hacer resúmenes. ¿Cómo sientes que a ti te... ¿Cómo yo aprendo mejor? Sí, en tu experiencia. En mi ¿Cuáles te han servido en el experiencia. pasado? Lo que más me ayuda es ver y estar junto a la gente que está haciendo algo que yo quiero poder hacer. Lo estoy diciendo más como de la parte de mi carrera, del sonido. Y en la forma en la que más rápido aprendo es en el momento que yo estoy en los controles, por decirlo así. Por ejemplo, en el sonido, cuando estás mezclando y tienes un sonido y lo tienes que moldear de tal forma para obtener un objetivo. En el momento que yo lo estoy haciendo y alguien está al lado y te dice, no, mira, eso lo estás haciendo mal, en el momento en el que yo estuve intentando algo y me corrigen en ese momento, es cuando ahí aprendo de volada, porque fue como que mi intuición y luego cómo se debería de hacer que me lo corrigió. Entonces de esa forma es en la que más rápido aprendo y más he podido. He usado otras estrategias como todos, ¿no? De que me hago mis resúmenes o también lo que me ayuda mucho es escuchar audiolibros. Yo soy una persona muy auditiva. No me encanta tanto leer, sino más escuchar. Entonces muchas cosas las absorbo escuchando y me hago mis pequeñas notas. Y después sí intento acordarme cómo era ese momento en el que lo aprendí. Ok. Exacto. Es más auditivo. Yo no soy tan visual. Ok, ahora, esto que acabas de decir me gustaría que lo tengas en la mente, que lo tengas fresco. Ajá. Y para eso te voy a dejar un ejercicio que me gustaría que hicieras conmigo. ¿Te parece? Ok. Entonces, vamos a ponerte, digamos, una especie de juego. Y es que tú eres un estudiante en un grupo donde los alumnos se les hace muy aburrido los temas de política africana. ¿Ok? Entonces, te voy a dejar un ejercicio en el cual yo te pregunto, ¿cómo harías una presentación para estimular la motivación y el interés de enseñar acerca de la dictadura en Guinea Ecuatorial que tuvo Francisco Matías Mena? ¿Ok? Ajá. Y entonces, para eso... Pero me puedo escribir los nombres porque también, o sea, Guinea Ecuatorial, Francisco Macías, con esos dos lo puedes... Ok. Macías. Ok. Bueno, entonces para esto vamos a poner un límite pequeño de tiempo. Aquí lo que me interesa no es que sientas la presión de que tienes que lograr algo, sino que en este tiempo encuentres una manera de explorar acerca del tema, que te sientas tranquilo, sin presión. Me interesa más bien que tú, digamos, como en tu propia manera y a tu ritmo, investigues del tema, justo de las maneras que tú dijiste que a lo mejor te parecen más adecuadas, a lo mejor escuchar algo al respecto, ver un video, pero escuchar a lo mejor, o que tú desarrolles estas estrategias de cómo aprender más, y para eso te voy a dar 15 minutos
para que en internet puedas buscar acerca de este tema. Okay. Y con eso me gustaría que después escribas 3 elementos que te parecen buenos o fundamentales para dar una exposición a un grupo de alumnos que no tienen interés en política africana, pero que quieres que se motiven y que les parezca interesante este tema en particular. Ok. ¿Tienes alguna duda? O sea, ¿tú quieres que yo haga un ejercicio, una clase o algo para que los estudiantes estén motivados para aprender más sobre ese tema o para que ya aprendan algo sobre ese tema? Fíjate. Lo que me gustaría es que imaginaras que tienes que dar una presentación a un grupo de alumnos que no están interesados en el tema. Sí, okay. Me gustaría que escribieras 3 puntos clave que te parecen son importantes para presentar el tema de una manera que sea informativa, pero interesante. Entonces no tienes que hacer toda la presentación, sino solamente decir, por ejemplo, me parece que si hago un enfoque en esto y en esto, o si presento esto y esto, puede ser interesante para ellos, o también mostrar la información de una manera diferente, ¿no? Que te parezca una manera a ti adecuada para que estos temas resulten interesantes. Y resulten interesantes, accesibles, ¿no? Entonces, son tres puntos nada más. Y te digo, si no lo logras todo, no pasa nada. Lo que menos quiero es que sientas la presión. Más bien quiero que te sientas, digamos, como relajado y libre de investigar, de ver qué te interesa. Y entonces, ¿qué harías tú, no? Con este tema que es nuevo ahora, pero que tal vez después de esos 15 minutos puedas encontrar algo que te parezca interesante. ¿Listo? Sí. Ok, bueno, ahora me gustaría que me compartas cuáles son tus elementos que decidiste anotar. Ok. Bueno, primero las estrategias para presentar el tema, que es un tema histórico y sobre política. La primera estrategia sería presentar las similitudes que tiene con la historia de nuestro propio país. O sea, si lo estoy presentando en México, por ejemplo, bueno, te les voy a decir primero las estrategias y luego los ejemplos. Es la primera, o sea, qué es lo que es similar, qué es lo que pasó igual que con nosotros. La segunda es qué se puede aprender sobre los sistemas grandes que influían en todo lo que estaba pasando en la historia de este país. Por ejemplo, porque el dictador se refería a sí mismo como marxista hitleriano. Entonces, tratar como las ideologías. Y el tercer tema serían, o sea, eso es como que las ideologías grandes. Y el tercer tema es que otros motivos tenía Paco o Francisco, pues, para aferrarse al poder. Entonces, como la parte psicológica también influye a eso. Entonces, todo esto es para crear como que así mostrarle a los estudiantes cómo todo esto nos influye a todos nosotros al día a día y cómo también generar estrategias de cómo usarlo en la vida diaria, ¿no? Entonces, para que no sea nada más, mira, en el año no sé qué pasó, no sé qué, sino es más como que entender cómo funciona el mundo. Entonces, esas son las estrategias que yo estaría utilizando. Y por el punto número 1 de las similitudes que tiene nuestra historia, pues que fueron conquistados, como México también, pero en Guinea Ecuatorial fueron conquistados por los portugueses, pero luego llegaron muy rápido los españoles. Entonces fue durante muchos, muchos años, más de 200 años, no, casi 200 años colonia española, que también tiene mucho que ver con nosotros. Se trataban esclavos y luego... Sí, esos serían como que los primeros, ¿no? Colonia, esclavitud, independencia, y luego con la dictadura, que nosotros también tuvimos una dictadura con el otro, ¿no? ¿Cómo se llama?
Díaz, ¿cómo se llama? ¿Porfirio Díaz? Porfirio Díaz, exacto. Él también fue dictadura, ¿no? De nosotros. Sí, bueno, no digamos por nombre, no diré explícito, nada. Pero sí. Okay, hubo ya. muchas cosas que pueden considerar como dictadura. Exacto, bueno, no importa. Entonces ese es como que el primer punto sería como hacer las cosas similares a por lo que nosotros pasamos. Y así uno, con lo que ya aprendieron estos estudiantes, poderles como que mostrar, mira, a ellos también les pasa, entonces también puede crear una cierta empatía con los otros seres humanos en otros países, ¿no? Uh-huh. Ese es el primero. El segundo, de los sistemas más grandes, de entender por qué países como España o como Dinamarca o como Portugal fueron los países que salieron y que quisieron conquistar todo. Entonces, ¿qué son las cosas que influían ahí? La religión, también como la ideología los movía. Entonces, eso es también porque al entender por qué se fueron a Guinea, ¿sí? ¿Guinea se llama? A Guinea Ecuatorial, también podemos entender por qué también fueron a México. Entonces, como que todo eso crean otras como conexiones que nos podrían ayudar. Luego la ideología, eso fue cuando fueron conquistados, la ideología de que seguía el Francisco cuando llegó al poder, el marxismo que creó después de haber sido elegido democráticamente, se aferró al poder y creó también un partido unitario, pues ya nadie más podía tener ningún otro partido, y entonces eso ahí podrían entrar uno en qué es el marxismo, el socialismo, por qué no funcionó, por qué se han creado tantas atrocidades por el marxismo. Entonces todo eso se puede meter, eso que siento que hace que este tema sea como que mucho más global, más interesante, más universal. Y hace que llegue uno más cerca a que sea nada más de un país chiquito en África, ¿no? Y el tercero, pues la parte psicológica, si eso se tendría que investigar más, si era narcisista, si tenía egoísta, avaricias, cuáles eran sus motivos. Entonces el por qué también se me hace muy importante que se entienda, y para que salgan los estudiantes con un poquito más de sabiduría, no tanto el saber, sino más sabiduría. Ok. Exacto, bien. Eso sería... Perfecto. Ahora, para cerrar este capítulo, te voy a dar una pequeña hoja. Ajá. Que me gustaría que contestes, es muy sencilla. Segundo. Híjole, pegaste el micrófono. Fíjate. Te voy a explicar aquí. Aquí hay una serie de frases, y aquí, como puedes leer, hay diferentes tipos de actitudes que tienes a estas frases, ¿ok? Entonces aquí puedes leer, por ejemplo, total de acuerdo, parcial de acuerdo. Me gustaría que pusieras una cruz según cómo te sientes, ¿ok? Ok. Y nuestro tema 2 es la dictadura en Togo. ¿Ok? Bueno, entonces te voy a explicar lo que es el tema. De nuevo, yo soy el maestro, tú eres el alumno. Entonces, bueno, para este tema te voy a explicar lo que vamos a hacer. Quiero que tomes unas anotaciones. Te voy a explicar la estructura de cómo lo vamos a estudiar, y al final vamos a hacer un examen escrito, en el que sobre todo me interesa que pongas atención a los puntos principales acerca del tema que voy a exponer. Para eso tienes tu cuaderno en el que puedes hacer anotaciones. Ok. Y yo voy a hacer la exposición del tema, ¿ok? Ok. Para esta situación, me gustaría más que te concentres en lo que te estoy diciendo y en las notas, y que las participaciones y las dudas hasta el final, después del examen, ¿ok? Ah, qué triste. Ok. que te digo que eso es cuando más aprendo, cuando pregunto y
Ok. Bueno, Qué triste. Intenta concentrarte entonces en poner atención en cómo yo expongo el tema. Okay. Si de pronto hay algo de cómo lo digo que no entiendes, eso está bien. Pero acerca del tema, prefiero que te concentres en lo que ya tengo escrito. Ok. Muy bien. Bueno. Como ya te comenté, vamos a hacer un examen al final. El examen se va a constar de 5 preguntas. Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos. Okay. Entonces se va a calificar de 1 al 10 y por cada respuesta que esté incorrecta se van a quitar 2 puntos de la calificación. Okay. Y para eso te voy a presentar primero el temario. Entonces, dentro del temario de la dictadura en Togo, voy a hacer primero una breve introducción acerca de la historia de Togo. Luego voy a hacer una breve introducción acerca del surgimiento de Gnassingbé Eyadema. ¿Cómo se llama? Gnassingbé Eyadema. Gnassingbé. Y después voy a hacer un desarrollo acerca de las políticas y la controversia que tuvo su reinado. Y después terminaré con el último capítulo, que es acerca de su muerte y las consecuencias después de su muerte. ¿Les puedes repetir los temas? Breve introducción a la historia de Togo. Surgimiento de Gnassingbé Eyadema, que es el dictador. Políticas y controversia. Y muerte y consecuencia. Y las políticas y controversias son igual de Gnassingbé. Así es. Todo gira alrededor de él. Voy a comenzar con la breve historia de Togo, ¿ok? En 1884, el rey Mlapla III, en Togo, firmó un convenio con el Imperio Alemán, en el que Togo se convirtió en un protectorado de Alemania. 11 años más tarde, en 1905, Togo se convirtió en una colonia alemana, después del protectorado. En la Primera Guerra Mundial, Francia y Reino Unido invadieron Togo, y Togo se separó bajo el reinado de estos dos países. Después de la Segunda Guerra Mundial, la parte británica de Togo se unió a la colonia de Costa de Oro, que después eso es lo que se convirtió en Ghana, y la parte francesa formó a ser parte de la República Independiente de Francia en 1959, bajo el nombre de Unión Francesa. Entonces, esa es la breve historia de Togo. Dios. ¿Qué? Ahora voy a hablar acerca del surgimiento de Gnassingbé. Gnassingbé nace el 26 de diciembre de 1935 en una familia de obreros en Togo. En 1953 se unió a las Fuerzas Armadas francesas y regresó a Togo hasta 1962. En 1963 fue líder en un golpe de estado contra el presidente Sylvanus Olimpo y ayudó a establecer a Nicolás Grunitzky como el nuevo presidente de Togo. ¿Ok? En 1967, Gnassingbé hizo un segundo golpe de estado contra Grunitzky y se instaló a sí mismo como presidente. Desde 1967 hasta su muerte en 2005, Gnassingbé sería tanto el presidente de Togo como su ministro de Defensa Nacional. Vamos a hablar un poco acerca de las políticas y la controversia, ¿ok? Durante el... ¿Todo bien? Todo es muy rápido, porque es mucha información y no tengo idea de... O sea, y son muchas cifras que no me dicen nada. Ok. O sea, 1900 bla bla, 1900 bla 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 bla. No es ninguna historia que uno puede seguir. Okay. Entonces, o sea, al principio sí como que estás ahí tratando de... Pero después... ¡pum! Ok. Intentemos de todas maneras. Ok. Nada más te digo que está... Mantente conmigo. Mantente conmigo. Me mantengo contigo, pero... Y ábrete a la posibilidad de encontrar dentro de lo que digo datos que te parezcan importantes para el examen. ¿Ok? Sí. Intentaré, pero te digo... Ok, está bien. Ajá. Perfecto. Bueno. Políticas y controversia. ¿Ya dijiste de qué se murió? ¿Sí, no? No. Todavía llegamos. Ok. Políticas y controversia. Durante el gobierno, Gnassingbé eliminó la competencia política y creó el Partido de la Unión del Pueblo Tongolés. Eso hizo que después Gnassingbé ganara las elecciones en 1972, 79 y 86. La oposición creció en las elecciones de 1991. Pero Gnassingbé, con la ayuda de la Armada y a base de asesinato y torturas, logró eliminar a la oposición y aún así ganar las elecciones. En 2002, Gnassingbé
hizo cambios en la Constitución para eliminar las limitantes de las reelecciones y preparó el camino para la sucesión de su hijo Fauré. Ahora vamos a hablar de las muertes y las consecuencias después de eso. Gnassin Bey muere en un avión de un paro cardíaco en 2005. Posteriormente, se designa al hijo de Gnassin Bey, a Fauré, como el heredero. Y esto genera muchas protestas en Togo. Sin embargo, se realiza y hasta la fecha sigue siendo el presidente. Ok. Bueno, ahora, con la información que tienes... ¿Puedes repetir la 2? ¿La 2 cuál, perdón? El tema 2. ¿Al surgimiento de Gnassin Bey? Por favor. Ok, está bien. Sí, o nada más para... No, está bien. ¿Por qué? Porque yo se estaba tratando de aprenderme las primeras y entonces ya los últimos ya no lo escuché. Okay. O sea, si quieres la última parte del 1 y la última parte del 2. O sea, como que las últimas dos mitades. ¿Está bien? Por favor. Uh-huh. En la Primera Guerra Mundial, Francia y Reino Unido invadieron Togo y Togo se separó bajo el mandato de estas dos naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, la parte británica de Togo se unió a la colonia de Costa de Oro, que formaría Ghana posteriormente, y la parte francesa se convirtió en una república independiente en 1959, aunque aún bajo el control de la Unión Francesa. Okay. Surgimiento de Gnassin Bey y Eyadema. Nació el 26 de diciembre de 1935 en una familia de obreros en Togo. En 1953 se unió a las Fuerzas Armadas francesas y regresó a Togo en 1962. En 1963 fue el líder en el golpe de estado contra el presidente Sylvanus Olimpo y ayudó a establecer a Nicolás Grunitzky como el nuevo presidente de Togo. En 1967, Gnassin Bey hizo un segundo golpe de estado contra Grunitzky y se instaló a sí mismo como presidente. Desde 1967 hasta su muerte en 2005, Gnassin Bey sería tanto el presidente de Togo como su ministro de Defensa Nacional. ¿Ok? Ok. Bueno, ahora te voy a dar 5 minutos para que puedas checar tus apuntes y cuando termines te voy a dar el examen. ¿Ok? La sonrisa al final. Ok. Vas a tener 10 minutos para resolverlo y necesito tus apuntes. No los puedes tener presentes. Ok. Dame un segundo antes de que empieces para que pueda medir el tiempo. En este no hay prórrogas. Cuando sucedan los 10 minutos, como esté el examen, necesito recogerlo. ¿Ok? Ok. Un segundo. Y puedes empezar. ¡Ah, ching! ¿Por qué? Ya sabía. No manches. Tienes que tener una mejor técnica, Dios. No, qué triste. Ok. Bueno, ahora estamos concluidos con este segundo tema. Te puedes tomar igual 3 minutos para descansar y empezamos con el último tema, ¿ok? Ok, pero ¿qué posibilitó la reelección? ¿Cuál era? En el 2002 hizo cambios en la ¿2002? Pero no pusiste que eran los cambios en la Constitución para poder cambiar las reelecciones, lo que hizo poderse reelegir. Sí, pero en 2002. Es sí. Un punto, por lo menos. Perdóname, pero eso... No, pero en realidad lo importante era el cambio. Ok. El cambio, sí. Digo, ¿cuándo sucedió el cambio? Pero en sí la respuesta está mal, lamentablemente. No, pero ¿fue en cuándo? 2002. Sí, pero es cuando, sí. Para que la respuesta esté completa tenía que ser ¿Cuándo fue cuál es la fecha? 1959. ¡Chinga! Sí, no, y el del proceso en sí nunca puse atención. Este si quieres me lo puedes pasar. Gracias. Muy bien. ¿Ya le pusiste el punto extra o...? No, ese si quieres te lo pongo sí. por mi... Ok, muy bien.
vamos a entrar en el tema 3. Ok. Bien. El tema 3 es la dictadura en Nigeria. ¿Ok? Ahora, en esta modalidad de aprendizaje es muy importante que haya mucha participación de tu parte. Sí. Que me preguntes todo lo que quieras saber y además, sobre todo, que desarrolles pensamiento crítico. Es decir, me interesa saber cómo piensas, me interesa saber por qué piensas, cómo piensas. Y también me interesa saber qué opiniones tienes respecto a los temas que estamos tratando. ¿Ok? Ok. Bueno. Entonces, voy a empezar platicando un poco acerca de lo que yo opino de esos temas o lo que yo opinaba antes, ¿no? Porque para mí es importante también que cuando nos acerquemos a un tema, entendamos cuáles son los preconceptos, los prejuicios, cómo nos desarrollamos y cómo nos asociamos con el tema y cómo eso influye en cómo aprendemos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo oigo dictadura en Nigeria, de entrada a mí lo que me pasaba antes era que África la veía como toda una plasta, ¿no? Como ahí está África. Sí. Entonces África es como una cantidad de continentes de los cuales puedo nombrar tal vez algunos nombres. De países, dices. Sí, perdón. Cantidad o sea, como una cantidad de países dentro de un continente. Del cual puedo nombrar algunos, otros no. Como digamos que África para mí estaba tan lejano en México que en realidad no influía mucho en mi vida, ni mucho menos. Estaba muy lejano de mi vida normal, por así decirlo, ¿no? Entonces eso hacía que todo lo que yo aprendiera de eso, pues lo viera como pues muy, pues no sé, como con poca aplicación a mi vida, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. Y por otro lado, tenía un preconcepto bastante claro acerca de, para mí, África era como pobreza, esclavitud, inclusive en los tiempos modernos, ¿no? Y por lo mismo de que no tenía conocimiento de África, pues tampoco podía actualizar mi conocimiento y entender que hay otras cosas además de eso, ¿no? Entonces, bueno, esas son, por ejemplo, yo las visiones que tenía. Y de Nigeria, pues en realidad no tenía ningún tipo de panorama. Para mí Nigeria era un país más en África del cual no tenía ni idea, ¿no? ¿Ni con el fútbol? ¿Ves que siempre jugaban contra México en el Mundial? Pues sí, pero no, como tampoco me gustaba el fútbol, como tampoco me gustaba el fútbol, pues entonces Nigeria para mí seguía siendo una extensión de África, que era exótico, era diferente, pero no sabía nada y tampoco tenía mucho interés, ¿no? Ahora me gustaría a ti preguntarte cuáles son tus preconceptos de África, de Nigeria, y siéntate tranquilo, también no se trata de que juzguemos si está bien o mal, sino cómo tú te asocias con ese tema y con Nigeria. Con Nigeria. Pues ahorita mismo o de lo que pensaba antes o ahora. ¿Cuáles son mis prejuicios? Siento que también muchos prejuicios te das cuenta apenas cuando se te quitan, pues, los prejuicios de que, mira, yo tenía este prejuicio, entonces. Pero bueno, como tengo también mi compañera que vive aquí en el DEPA, también ha ido varias veces a África, entonces he tenido un poquito más, una visión un poquito más extensa de África, de Ghana y de Togo también, creo que fue. Entonces yo no lo veo ahorita como nada más un continente, bueno, una masa y que no le veo mucha diferencia. Yo sé que hay muchas diferencias entre muchas partes de África. Lo que sí veo es que siento que los países más avanzados están tomando, ¿cómo decirlo? Aprovechándose de muchos de los países en África. Por ejemplo, lo que estoy viendo ahorita que está haciendo China con África, que están invirtiendo muchísimo, pero es más como un crédito y les están sacando como que muchísimo, o sea, todas los recursos naturales, entonces están aprovechando de ellos porque, bueno, y muchos de los africanos y de las africanas están como que dejando llevar por el dinero. Entonces yo creo que también porque muchos no lo tenían antes, entonces están dejando seducir. No sé, y uno de mis prejuicios es que igual y como en México que éramos colonia durante tanto tiempo, siento que hay un como sentimiento de inferioridad y también eso se escucha mucho de los países africanos, que me contaba mi compañera de que en cuanto va todo el mundo se le queda viendo, y que es al revés a como pasa cuando viene un africano para acá, que
aquí se trata de incluir, bueno, todavía hay racismo, pero sí, ahí hay mucha gente que los acepta, no los trata mal, entonces y se trata como cualquier ser humano. Ya es al revés, como en India también, que se te quedan viendo, si eres como de tez más blanca, se te quedan viendo como si fueras, no sé, bueno, un alien o algo así, ¿no? Pero bueno, ya me fui del tema. Que mis prejuicios sí, yo creo que es eso, de que todavía no están tan desarrollados, se dejan influenciar. Y sí, eso es como que mi visión ahorita de África. Como he estado más enfocado en otras cosas, ¿no? ¿Y de Nigeria? Y de Nigeria en particular, sé que han tenido buenos equipos de fútbol, que han jugado contra México. También son verdes. Y de Nigeria en particular, sé que es una de las potencias del continente, uno de los países económicamente más fuertes, junto con Sudáfrica. Sí, eso es más o menos lo que sé de ellos. Mira, aquí tengo una línea de tiempo muy breve y tengo también un pequeño artículo de la Enciclopedia Británica que me gustaría que leyeras acerca de Sani Abacha, que fue un dictador que duró 5 años en Nigeria. Entonces me gustaría que lo leyeras, que lo checaras, pero sobre todo que lo leas teniendo en cuenta que cuando termines quiero llevar una plática crítica contigo respecto a qué implica la dictadura, por qué tipo de aspectos tiene, las complejidades que involucra una dictadura, ¿no? Entonces quiero que lo leas, pero con un ojo crítico, ¿no? De qué es lo que estoy leyendo, cuál es la complejidad, y que elijas algunos puntos que te parezcan interesantes comentar después, ¿ok? Bueno, entonces, ven. Mira, esta es la línea de tiempo. Con esta te recomiendo que empieces, aunque también si quieres empezar con el artículo, siéntete libre de poder interactuar entre estos dos para leer acerca de Sani, ¿ok? Entonces, para eso, te voy a dar 15 minutos, ¿ok? ¿Cuándo fue escrito esto? ¿Sabe? Seguramente está ahí abajo en... Ok, ahorita lo checo. Esas son mis recomendaciones, pero quiero que si a partir de esto que estás leyendo te surge alguna otra duda, siéntete libre de buscar en internet, ¿ok? O algo que te parezca interesante, si algo despierta tu atención. Sí. Se me hace muy difícil aprenderme los nombres de todas estas... de los dictadores y de... como no son nombres... O sea, Francisco sí me lo aprendí. Pero los demás como... no tengo... Pero fíjate, qué bueno que te estás dando cuenta de eso. Date cuenta de eso y no te concentres en los nombres. Lo que te pregunté, lo que te pregunté, quiero tener una plática crítica contigo respecto a la dictadura, sus implicaciones. Claro. Nada más era un comentario que ahorita me surgió como se me hizo muy interesante. Los nombres no son importantes. Sí, por eso se me hizo interesante ahorita que lo leí y dije, ay, ¿cómo se llamaban los otros dos que acabamos de tener? Y es como Gaby Bacha o sea, se me hace muy difícil aprendérmelos porque no conozco a nadie que se llame así. Entonces no hay forma en que yo ahorita lo pueda asociar rápido con alguien. Entonces conoce la historia mejor. Sí, eso es lo que... Sí, exacto. Nada más lo quería comentar. Sí, perfecto. Pues mira, abramos la discusión y me dices qué te parece, ¿vale? Ya estás. Entonces mi primera pregunta es, ¿qué piensas sobre Sani Abacha de lo que has leído? Se me hizo muy interesante que surgen muchas paralelas con otros dictadores de África, como los que vimos hoy. Y como que ya no... pues sí, de que era un militar y que fue subiendo y que prometía meter elecciones democráticas y ya que estaba en el poder dijo, no, pues de aquí me quedo, de aquí soy.
Entonces lo que se me hace más interesante es saber por qué lo hacen y por qué es por el poder que se sienten tan eh, que los seduce tanto el poder que se quieren quedar ahí todo el tiempo, o por qué es. Entonces, como que lo estaba leyendo y en eso se fue mi mente hacia esa parte que me interesaba más. Ok. Sí. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué sientes que es? ¿Por qué? ¿Cuál es tu Yo opinión? creo que es parte puede ser varias razones. Una que sea la parte, claro, narcisista, egocentrista, o esta parte de tratar de demostrar que uno es el mejor. Si no te amaron cuando eras un niño, que los estás intentando sacar de otra forma, entonces piensas que esta es la única forma en la que puedes obtener respeto. Entonces yo creo que son muchos problemas psicológicos y no querer que los demás... sí, yo creo que es más que nada eso. Y sí, yo creo que es eso. ¿Y encontraste en la biografía, en lo que leíste, cosas que te parecieron positivas acerca de su mandato? Pues cuando murió y vino su sucesor, él obtuvo muchas críticas porque dijo que Abacha había hecho algunas cosas, las había hecho bien, la parte económica y de la parte económica y de salud, creo que también. Entonces yo creo que sí hizo algunas cosas bien, pero se quiso aferrar al poder y no creo que eso sea lo correcto. Que ahí estamos entrando a la parte de las ideologías, que es un concepto que los seres humanos nos hemos inventado, porque si no... Okay. Exacto. O sea, yo creo que sí hizo cosas bien, pero al final es una cuestión de ideología, que es lo que cada persona cree que sea lo correcto, y yo creo que esta persona tenía otros valores y tenía otras formas de ver el mundo, que pensaba que él tenía que ser el salvador y quedarse todo el tiempo en el poder. Y por ejemplo, ahora que leímos esos artículos de análisis histórico y de crónica histórica, ¿quiénes hacen estos artículos? Cuando lees algo así, ¿es objetivo o es subjetivo? A mí se me hacen muy como que no me dicen nada, que no me dicen la cosa, o sea, en mí, como yo veo el mundo, no me está diciendo nada interesante, no me está... Por eso me gustan más como que libros que analizan la historia. Estoy leyendo un libro de Harari que te como que es la historia del ser humano, entonces te dice por qué llegamos a donde estamos aquí, cómo llegamos, pero es más que nada esto de la motivación y los instintos, y cómo al trabajar juntos le ganamos a otras especies, etcétera. Entonces eso se me hace mucho más interesante que lo que hizo una u otra persona. Se me hace más interesante las características universales. Y claro, tienen las personas que escriben esto tienen una formación política, tienen una visión, tienen sus propias ideologías que están metiendo en estos artículos, y están tratando como con estas son como memes de que tienen sus ideologías y las quieren infiltrar en otras personas. Entonces, al decir, mira, ahí están, ya con estas partes de, no, pues estaba he ruled Nigeria with an iron grip, y es como que ya lo estás viendo como que te están diciendo, mira, este era demasiado duro y los tenía todos, pero de seguro tenía muchas cosas que le estaba ayudando a su gente. Pero como lo estamos viendo desde la ideología de la democracia, del capitalismo, de la ideología del individualismo,
te lo ponen de esta manera, pero seguro había gente que, pues por eso estuvo tanto tiempo, ¿no? De que mucha gente lo seguía y le gustaba lo que estaba haciendo. Y entonces, ¿qué sientes que te haría falta a ti para poder aprender bien qué sucedió y entender esta historia? Ver más de las dos partes, pero más el entender por qué. Que nos den como que ya lo dije, es como entender por qué estaba haciendo lo que hizo y qué es lo que lo influyó a hacer lo que estuvo haciendo. Porque con que me estén diciendo nada más de que no, y estuvo de este año a este año y sí, no me dicen nada. Que no. Cómo se sentía la gente, qué es lo que, por qué lo llevó. O sea, me falta toda la parte humana, pues estos son puros datos generales, no es como... ahorita ya viendo la retrospectiva, uno se siente muy... mira, claro, era claro que iba a ser un dictador, pero nosotros estando en ese momento nunca sabes porque es como es como un camino que tiene como de 20,000 salidas, no sabes a qué va a acabar. Hay algunas posibilidades más que sea de que se vaya hacia allá, pero nunca se sabe, tal vez haya algún avance tecnológico que te lleva hacia otro lado, entonces sí, es más como, eso es lo que me falta, el que te muestren a la persona y que te digan por qué lo que hizo, porque ahorita es que lo que estamos viendo es como que la misma persona o el mismo Muster en alemán, el mismo modelo en todos los países te lo están explicando igual en todos lados. De que, mira, en 1957 se independizó Togo, que ya me lo aprendí. Entonces, pero nada de que no te dicen qué conflicto interno tenía. Es lo que me falta. ¿Y dónde podrías encontrar esa información? ¿Cómo puedes tener acceso a esta información? Yo creo que más en literatura, no tanto en artículos, porque pues en artículos tiene que ser todo muy conciso y muy, muy rápido y sangriento, y es algo que como que genere views y clics. Es como ahí está otra vez la motivación de que está un periodista que está escribiendo algo para que la gente le pique rápido, que puedas ver los anuncios que están ahí para que genere dinero para este periodista. Si lo estás leyendo en un libro, también claro que está tratando de generar dinero, pero es alguien que estuvo más tiempo en un tema, lo pudo extender de una forma más largo, ¿no? Entonces tuvo tiempo para meterse en ese tema. No sé, eso es como que lo que me falta. Pero yo creo que de esa forma podría, si me interesara tanto, lo estaría leyendo de autores nigerianos y tratando de ver, cuáles son, porque estaban los cristianos y estaban los del Islam, entonces estás viendo quién lo escribió y cuáles eran sus intenciones. Entonces todos tenemos como que nuestro a lo que queremos llegar, pues, que queremos compartir. Entonces, como que tener eso en mente y tratar de leer las dos partes y luego pensar de forma crítica sobre el tema. Y sí. Ok, muy bien, perfecto. ¿Tú cómo lo harías? ¿A ti qué te falta en este tema? Antes de que empecemos a eso, porque me preocupa que se pueda extender demasiado, okay, me gustaría más bien concluir con este tema, y me gustaría hacer una, digamos, como valoración general de todo y preguntarte algunas cuestiones respecto al experimento en global. ¿Ok? Ok. ¿Estás listo? Estoy listo. Bueno, ahora, si yo te preguntara, o más bien si yo te pidiera que me expusieras un tema, ¿cuál de estos temas elegirías? ¿Cuál sientes que aprendiste mejor? Aprendí mejor el segundo, porque tú ya tenías la información y me la diste rápido, entonces yo me tuve que concentrar 100%, y siento que ese aprendí más. De los otros fue
era más de que yo me metí, empecé a leer y luego, mira, y entonces yo me dejaba guiar por lo que más me interesaba a mí. Entonces yo me iba por otras tangentes. Y de la segunda forma tú me diste toda la información concisa y entonces ya si yo hubiera tenido la oportunidad de preguntar 2 que 3 cositas más, entonces siento que lo habría, o sea, esa poca información que me diste he juntado más. Eso se me hizo muy interesante porque sí, del segundo yo pensé, bueno, no, es el que menos entretenido era para mí, pero en el que más aprendí. Ok. Sí. ¿Y con cuál sientes que aprendiste menos? ¿Con cuál aprendí menos? Con uno de los dos. Es que te digo, por las tangentes, eso fue un error. Pero yo creo que con el último. Ok. ¿Y Sí. por qué? Porque ahí sí nos fuimos completamente hacia lo universal y ya no hablamos tanto sobre Nigeria en sí. Ahí sí ya no estábamos hablando sobre qué le pasaba a los nigerianos o cuáles eran o por qué tenían a este dictador y no a otro, sino yo me puse a hablar sobre temas globales, de que empezaron a meterse el capitalismo sobre los que escriben estos artículos, etcétera, y no nos quedamos en el tema, nos fuimos más hacia otros lados, que también se me hacen muy interesantes, que yo creo que por eso me fui para allá, pero es como que la resistencia de... o sea, no había forma en que... O sea, hay tanta información en el internet que yo no había forma en que yo me fuera... que yo me quedara en una parte porque yo sabía, mira, sí, esto me interesa, puedo checarlo y me voy hacia otro lado completamente diferente. De la segunda forma en la que tú me leíste toda la información, ya sabía que tú ya habías leído toda la información y lo más importante me lo estabas dando, entonces lo estaba tratando de concentrarme 100% en eso. Ok. Y espero que lo esté explicando bien. Sí. No, perfecto, todo muy bien. De los 3 temas, ¿cuál te motivó más? El segundo. Mira, quién lo iba a esperar. Porque por el examen también yo quería tener ese punto extra y no me lo diste, pero bueno. Sí, me gusta mucho toda esta cuestión de exámenes y checar qué tanto sabes y qué no sabes. Ok. Y me gustaría que me hicieras una comparación relativamente breve, ya dijiste muchas cosas, pero de pros y contras de cada método. Quiero que, digamos, viéndolos así en general, sí, pros y contras de cada método. Primero, pros, o sea, yo creo que habría aprendido mucho más si de verdad tuviera que haberlo presentado. Al hacer la presentación, porque sé que, mira, tengo que hacer esta presentación, ahí sí me lo habría aprendido porque sé que, mira, yo tengo que estar 100% a gusto y 100% con todo el tema o sea, todo lo tengo que saber bien porque si llega una pregunta tengo que saberla contestar. Entonces yo creo que si hubiéramos hecho esta exposición, que he hecho varias exposiciones sobre otras cosas, ahí sí el primero habría aprendido más. El segundo, nada más con esta discusión, yo creo que no, porque ahí empezamos a hablar sobre cosas que a mí se me hacen más interesantes y ya no me quedo en este tema. Y el segundo, o sea, esos son el pro es que me voy a otros temas interesantes y estoy en una buena plática con alguien más. Y contra es de que no me quedo en este tema, si ese es el objetivo de aprender ese tema. El segundo, los pros es que me quedo en este tema y me estoy de verdad aprendiendo sobre una cosa que tú quieres que yo sepa. Contra es que no me puedo ir hacia otro lado, entonces tengo que aprenderme estas cosas. Y el primero, pues sí, creo que ya los dije, ¿no? El primero dije pros. Pros es eso de que sabes que te van a hacer una pregunta y tienes que estar aquí al tanto para
poderlas contestar. Y contra, si no lo tengo que exponer y no me interesa, no voy a ponerme a estudiarlo. Ok, muy bien. Y después, ¿tú qué sientes que se puede mejorar en el sistema educativo en general? Siento que se debería de hacer más cosas interactivas y ver cómo cada persona, yo creo que poner a personas no tanto a qué tanto saben, sino cómo aprenden. Por ejemplo, si unas personas aprenden más haciendo, ¿cómo se dice? Putting the hands into the mud, de que de verdad ensuciándose, pues, haciendo algo o moviéndose, etcétera, que esas personas estén como que en la parte interactiva. Si otras personas aprenden más hablando, que estén como que en el grupo de los que hablan y así aprenden. Entonces que estén más como que no sé, yo creo que los pedagogos van a saber más cómo explicar estos temas, pero siento que hay gente que aprende mucho mejor nada más hablando sobre un tema, otras nada más leyendo sobre un tema y otros de verdad metiéndose y haciendo algo con ese tema y experimentando. Entonces yo creo que de esa forma se podría mejorar mucho, de que ayudándole a cada individuo a que se aprende de la forma en que mejor aprende este individuo, esta persona. Ok. Sí. Y respecto a esto que dices, me parece algo interesante. Ajá. Tú en un inicio, por ejemplo, mencionas que la parte interactiva era más importante para ti para aprender. Sí. Pero digamos que de estas tres modalidades que usamos, me comentas que en la cual tú realmente tenías una función mucho más pasiva, Sí. de escuchar y de apuntar, es en la que más aprendiste. Sí. Entonces, ¿cómo funciona eso para ti? Que por un lado mencionas que sientes que aprendes mejor de maneras interactivas, pero digamos que en estos tres métodos sientes que el que más te aportó fue en el que tuviste una versión mucho más pasiva. Ajá. Respecto al aprendizaje. Tiene que ver con qué es lo que teníamos que aprender también. Si yo estoy tratando de aprender a ecualizar una trompeta, entonces haciendo y tratando cosas, ahí es cuando más aprendo, cuando es algo que tiene que generar resultados. Pero si es un tema nuevo que tengo que cuando tengo la confianza de que alguien ya se metió al internet y se metió a investigar por libros y tiene como que la información concisa, ahí sí es como yo estoy pasivo y tú sabes todo, vamos, dámelo, ¿no? O sea, esas dos cosas. Porque de lo otro yo pongo mucho de mí, ¿no? Es de que, mira, yo sé esto, te lo paso, a ver tú qué piensas sobre eso. Estoy confirmando lo que ya sé, o no lo estoy confirmando ahí. Entonces, ¿cómo voy a defender mi punto de vista? Entonces, eso es lo que estaba viendo en el último, de que yo tenía mi punto de vista y lo estaba tratando de defender. Pero de la otra forma es de que, mira, es un tema que ya está tratado, vamos a aprenderlo. Y de la otra forma era ya que ya no estaba tratándome sobre el tema del dictador, sino sobre los temas que a mí me interesan, ¿no? Sí, es como en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas aprender y cómo lo aprendes? Sí, porque esto no era para mí interactivo, esto era más de que, mira, yo cómo lo veo. Interactivo sería para mí de que, ok, ¿cómo lo podría poner para los dictadores? Te dicen, imagínate que tú eres un dictador, bueno, un presidente, y te vas a volver y quieres ayudarle a tu gente. ¿Cómo le haces? ¿Te vuelves dictador o no te vuelves dictador? ¿Por qué te volverías dictador? ¿Cuáles son los pros y los contras de volverte dictador? Entonces, que te pongan en la posición para que tú te vuelvas dictador y entonces tú estés en esa posición. No es tanto de que hablar sobre algo, de que sea lo interactivo, sino de que tú seas en la posición y estés haciendo algo
para hacer eso. Eso es lo que me refiero a interactivo. No tanto hablando, no tanto que estés hablando y sea esa la interacción, sino de que, por ejemplo, si un niño está aprendiendo a escribir, que en vez de hablar sobre el escribir, que se pongan a caminar una D o algo así. Y eso se está metiendo a hacer la D. ¿Sí me explico? Uh-huh. Eso es lo que me refiero a interactivo. No tanto a cómo lo estamos hablando, sino de que en verdad ser esa cosa que estás aprendiendo. Muy bien. Perfecto, amigo. Hemos concluido. Muy bien. Gracias.